Entonces es un desafío superar estas limitaciones, lo cual se conoce como trabas en los proyectos a través de desarrollos tecnológicos que requieren menor consumo de energía, menor consumo de agua y, y menor emisión de contaminantes al medio ambiente. O sea, el reto para las personas involucradas en el negocio minero es buscar alternativas que nos permiten o nos permitan superar estas limitaciones. Si nos hacemos una pregunta simple, ¿por qué X o Y proyecto no está en operación actualmente? Y vamos a ver pues porque tienen conflictos con las comunidades, por el uso del agua, el uso de los terrenos, el uso de las vías. Esa es una principal limitación en nuestro país, ¿no? Hemos crecido económicamente, pero no hemos sido sostenibles en el desarrollo vial. Y tenemos que superar esto, tenemos que ver alguna forma de ser amigables con el resto de las actividades económicas del país. Entonces, eso es como el gran marco de esta conversación. Entonces, hablábamos de que el Perú es un país que tiene proyectos importantes, ¿no? Y vamos a nombrar los que están muy próximos a salir, algunos en este 2020 y otros en el 2021. Por ejemplo, tenemos Mina Justa en Ica, que este es un proyecto de la compañía minera Minsur, la mina Marcobre. Se estima una inversión de 1.600 millones de dólares. La mina Inmaculada en Ayacucho, la compañía minera Ares, tiene una expansión, la inversión proyectada que es 136 millones de dólares. La mina Corán en Puno también tiene una expansión por 585 millones de dólares. Yanacocha Sulfuros, este es un proyecto nuevo, proyecto de expansión, perdón, en la minera Yanacocha. El monto de inversión en los 2.100 millones de dólares. Ampliación Santa María, en minera Poderosa, tiene un crecimiento en sus operaciones y la inversión estimada que es de 110 millones de dólares. Minera Chinalco, con la expansión de su planta concentradora. La inversión aproximada para esta expansión es de 1.355 millones de dólares. Y acá una de las más importantes y grandes por la envergadura del yacimiento, este es un proyecto Greenfield de cero, que es Quellaveco, en Moquegua, a cargo de la compañía Anglo American, una de las transnacionales más grandes en el negocio de cobre, por 5.300 millones de dólares. La integración de Corohuayco en Cusco, esta es una ampliación de la mina Antapacay, se estima una inversión de 590 millones de dólares. San Gabriel en Moquegua, por Minas Buenaventura, 431 millones de dólares de inversión. Y la mina Ariana, es Ariana Mineras, en el departamento de Junín, por 125 millones de dólares. Si sumamos, tenemos cerca de 13.000 millones de dólares de inversión inyectados en la economía del Perú. Y muchos puestos de trabajo para todos nosotros, ¿no? Entonces acá hay un importante foco de desarrollo de nuestro país. Y en esta conversación me voy a fijar mucho en los proyectos Greenfield por procesos de hidrometalurgia. Vamos a ver lo que es Mina Justa y como proyecto muy próximo a salir, y otro proyecto importante es Tía María. Ahora, no podemos dejar de lado de notar que por qué somos un importante país minero metalúrgico. Entonces vamos a ver cómo nos posicionamos en el ranking mundial de producción de metales. Por ejemplo, vamos acá a sacar una opción, nos podamos seguir. Somos los productores número 1 en oro a nivel de Latinoamérica y sextos en el mundo. En plata somos el segundo productor mundial y segundos en el mundo. En cobre somos segundos en Latinoamérica y segundos en el mundo. Zinc, primeros en Latinoamérica, segundos en el mundo. Boro, primeros en Latinoamérica y segundos en el mundo. Bueno, y así una importante posición en el ranking mundial de producción de metales. Imagínense ser el segundo productor
o abastecedor de cobre para la demanda mundial nos hace realmente importantes, privilegiados en este ranking, ¿no? Y el Perú realmente se ha convertido en una zona minero-metalúrgica estratégica para la inversión extranjera, por contar con energía eléctrica y recurso hídrico de menor costo en comparación a otros países de la región. Esa es una fortaleza que las grandes transnacionales analizan antes de invertir en países extranjeros, ¿no? Y estos dos importantes factores hacen de que seamos un país de atractivo de inversión en minero metalurgia. Ahora, ¿podemos lograr un mejor posicionamiento en el mercado mundial? Claro que sí, y con el poder del crecimiento económico en el país. Ahora, si hemos visto el ranking mundial, veamos ahora cómo nos posicionamos en la producción mundial, específicamente del cobre. Y acá Chile tiene el liderazgo con 34% de la producción mundial de cobre. Perú como país es el segundo productor con el 8%. Y ahí viene China, 7%, China que compra nuestros concentrados, no tiene muchas minas de explotación de cobre, pero sí de la conversión de la materia prima de los concentrados a cobre metálico. Estados Unidos tiene bastantes minas, Australia, Indonesia, Zambia. Zambia va a estar muy próximo a abrir un proyecto importantísimo de cobre y litio. Rusia, Canadá, Polonia, Kazajistán y México con el 1%. Otros países con una participación menor al 1% suman el 14% de la participación de la producción de cobre en el mercado mundial. Entonces mantenemos un privilegiado lugar de aportación de cobre a la demanda mundial de este metal. Claro que sí. Ahora vamos a ver cómo nos situamos a nivel interno, a nivel país. ¿Quiénes son las empresas que participan o contribuyen en la producción nacional de cobre? Vemos que Cerro Verde tiene el 21%, Las Bambas tiene el 18%, vemos también a Antamina con un 17%, Sauder tiene un 13%, y acá Sauder es una de las compañías mineras más completas del Perú, ya que tiene plantas concentradoras y plantas de hidrometalurgia y finalmente vende al mercado metal. Tiene una refinería, tiene una fundición y luego una refinería. Finalmente Sauder es la única en el Perú que vende su producto como metal. El resto de las empresas, bueno, Cerro Verde también tiene de su 21% de producción de cobre en el mercado nacional. Tiene un cuarto de la producción que está soportada por los cátodos de cobre. Antapacay tiene 8.3% de la participación de producción de cobre. Chinalco el 7%, Hatbay con su mina Constanza en Cusco el 5.6%, El Brocal con 1.7%, y hay otras empresas por debajo del 1% que sumado todas ellas dan cerca del 8%. Finalmente, el hecho de ver acá cifras diferentes no nos pone en competencia, ¿no? Simplemente nos hace ver cómo es la participación de cada una de las empresas que ha podido expandirse gracias a la bondad de sus yacimientos y ha hecho que sea posible que su negocio minero se expanda. Finalmente, en esta diapositiva, el mensaje acá, o sea, nadie compite contra nadie a nivel de empresa. La competencia es con desafiarnos a nosotros mismos a ser más competitivos, optimizando los costos de operación en cada uno de los procesos que tengamos que afrontar y arrancarle la mayor utilidad posible por cada libra que producimos al precio de mercado establecido por la London Metal Exchange. Entonces, no hay competencia, todos somos aliados acá y nuestro principal contendor es el precio del mercado.
Pues estamos tocando algunos puntos importantes, ¿no? La eficiencia de los procesos, ese es el éxito de la economía, perdón, del éxito del negocio de la minería. Ahora nos metemos un poco a ver los flujogramas de los procesos de, de la obtención de cobre, básicamente. Y vamos a entrar a un tema bastante interesante, porque ya vamos a ver ya los procesos unitarios y por qué uno u otro proceso, ¿no? Si vemos acá este flujograma de la izquierda, nuestras minas, dada por la naturaleza geológica del yacimiento, nos pueden aportar sulfuros de cobre. En la familia de los sulfuros tenemos sulfuros primarios y los sulfuros secundarios, o nos pueden aportar los óxidos de cobre. Los óxidos, por la génesis de los yacimientos, siempre se sitúan en la parte superior de los depósitos y por ende son los que más rápido se agotan, ya que es lo primero en minar. Y actualmente nuestros tajos en el Perú, los tajos más productores de las grandes empresas, tienen ya más de 15 años de operación en promedio, y obviamente ya hemos llegado a la zona de los pórfidos, donde por la geología misma de la formación de los yacimientos encontramos los sulfuros. Entonces, si nos abocamos a los sulfuros, vamos a enrumbarnos entonces a los procesos de las plantas concentradoras, y tenemos operaciones unitarias necesarias para desarrollar este proceso, ¿no? Como el chancado, la molienda, la flotación, el espesamiento y el filtrado de los concentrados, como operaciones de procesamiento necesarias en las plantas concentradoras. Finalmente vamos a obtener un producto, que es el concentrado de cobre. Pero este concentrado de cobre, aunque es producto, pero es un producto considerado como materia prima, aún no es un producto terminado. Entonces, hasta aquí, el 99% de nuestras empresas, con excepción de Sauder, produce concentrados de cobre. Excepción de Sauder y Cajamarquilla, que también refina los concentrados de zinc. Y acá, cuando vendemos concentrado de cobre, tenemos que pagar en el mercado lo que llamamos la maquila por estos procesos de la fundición y la refinación electrolítica que no hacemos. Y eso se convierte como un desmedro del costo unitario, del precio unitario de la libra de cobre. Si quisiéramos obtener un metal a través del concentrado, necesitamos el proceso de fundición para obtener el cobre blister. Aún así, este cobre blister no alcanza la pureza necesaria de los famosos 4, 5, 9 de pureza que nos obliga el mercado. Y este cobre blister tiene que ir a una refinería, una refinación electrolítica. Y finalmente vamos a obtener cátodos electrorefinados. Entonces, por la naturaleza y secuencia o necesidad de tener mayores procesos unitarios, el costo de operación se incrementa en comparación a si únicamente procesáramos óxidos de cobre o sulfuros secundarios de cobre, que también son lixiviables, donde los procesos unitarios son el chancado, la aglomeración, la extracción por solventes y la electroobtención. Y finalmente se obtienen los cátodos electroobtenidos, muy similar a los electrorefinados. Entonces acá, sin mayor detalle, vemos que es un proceso más corto en proceso, pero largo. Acá me faltó incluir, no salía en el gráfico, falta la lixiviación. El proceso de lixiviación demora, si es un óxido, de 90 días, y si es un sulfuro te va a demorar hasta posiblemente 900 días, y es una de las desventajas del proceso que después lo vamos a mencionar. Mientras la concentradora, entre 8 a 12 horas ya tenemos los concentrados, acá vamos a tener en muchos meses la producción total de ese mineral. Finalmente, el análisis financiero y la ventaja de las plantas concentradoras radica en que el flujo de caja y el tiempo de
de retorno de la inversión son más cortos y por ende los inversionistas optan por una planta concentradora porque el dinero que vamos a poner hoy en 12 horas ya está convertido ya en producto y en un mes vamos a tener comercialización del mismo y el retorno. Mientras que en el proceso hidro no, necesitamos hacer un gran inventario de mineral en proceso para recién llegar a una operación sostenida. Y el retorno a la inversión es en meses. Vamos a hablar un poco de la evolución de la licitación de cobre. Veo personas que están levantando la mano. Voy a dar al final de la presentación, vamos a conversar un momento con las personas que tengan algunas inquietudes. Entonces, la ronda de preguntas la voy a dejar al final, por favor. Si vemos hitos en la evolución de la licitación de cobre, vamos a ver que en la década de 1930 ya se empleaba industrialmente la licitación ácida, teniendo como principales cualidades de este proceso el tamaño de partícula tiene que estar entre media pulgada a 3/4, la presión y la temperatura de trabajo son las de ambiente, y el lixiviante acá es el ácido sulfúrico. En la década del 70, 1970 básicamente, se hablaba de la lixiviación bacteriana, y fue un boom, ¿no? En el proceso de lixiviación, tener este nuevo lixiviante, que son las bacterias, que en realidad son los catalizadores de descomponer el fierro y el azufre ligados al cobre, oxidan el fierro, se alimentan de azufre y descomponen iónicamente las partículas de cobre. Son microorganismos que ya viven, están inherentes en las superficies de las minas, se han desarrollado en ese ambiente ácido, y el éxito acá era darles condiciones para que estos microorganismos crezcan exponencialmente. Hablamos de la teoría del 10 a la menos 6, o 10 a la 6, perdón, es en 1.000 millones de población, y para ello teníamos que tener, o se tiene que tener, algunas consideraciones en el proceso. La lixiviación puede ser en tamaños de partícula de 3/8 a media pulgada, la presión en temperatura ambiente, el lixiviante son las bacterias que están en la solución ácida férrica. Entonces es una lixiviación ácida férrica, pero el ion férrico es la que este ion es producido por las bacterias. Pero estas bacterias se tiene que tener un cuidado estricto del pH en estos rangos de 1 a 1.3. Por encima de este pH las bacterias mueren y por debajo de este pH hay baja actividad bacterial. El potencial de la solución lixiviante tiene que ser mayor a los 500 milivoltios y en ciertos reactores se toma un volumen de la solución lixiviante, se le agrega un nutriente que es el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, porque este es el principal nutriente de las células como que componen las bacterias. Y recirculan las soluciones y se logra estas condiciones. Ayudaron bastante en la cinética, en cortar los tiempos de lixiviación, pero en algún momento controlar la temperatura, el ácido o el pH pasó a ser una variable no controlada y se quedaron en una lixiviación ácido-férrica. Y con presencia de bacterias, pero con una reacción no controlada. En el año, a partir de 2000, en la necesidad de acortar los tiempos de lixiviación, nació la lixiviación clorurante. Acá el agente lixiviante es el cloro en medio ácido. El tamaño de partícula es el mismo que el anterior, 3/8 a media pulgada, la presión, la temperatura es ambiente, el lixiviante es ácido y cloruro. Tiene una gran acogida hoy en día esta lixiviación clorurante porque reduce los tiempos de lixiviación en proceso. Más adelante vamos a conversar un poquito de ello. Y está destinada para los sulfuros secundarios y sulfuros primarios también.
En cuanto a la lixiviación a presión, ya esta es la lixiviación más agresiva que existe. Está enfocada para todos sus minerales refractarios a la lixiviación que no tienen buena recuperación en la lixiviación y en la flotación también no tienen buena recuperación. O pueden ser minerales que que tienen complejos formados con el arsénico, el cobre, que si los llevamos a flotación, el concentrado va a salir penalizado por presencia de arsénico. Entonces, la lixiviación a presión se realiza en autoclaves, a temperaturas de 140 a 180 grados centígrados, 14 atmósferas de presión, y la partícula tiene que estar fina, menor a 10 micrones. Es lo que conocemos, ¿no? Ahora, no hay un año, no hay un hito, pero podemos hacer una mezcla de todas estas lixiviaciones, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer una lixiviación clorurante con más baja temperatura, menor presión? No lo sé. Este es un desafío que debemos enfrentar todas las personas interesadas en contribuir al desarrollo. Si hablamos de los métodos de lixiviación, vamos a mencionar los empleados a escala industrial, ¿no? Tenemos la lixiviación in situ. O sea, en el lugar del tajo, en el yacimiento, ahí se lixive. Hay condiciones que no permiten explotar el mineral y se decide lixiviarlos en el lugar de procedencia. Tienen bajos costos de operación, se aplica básicamente a los óxidos. Su recuperación puede tomar varios años. Algo similar es la lixiviación en botaderos, el downleaching. Se emplean minerales de baja ley y en tamaño natural obtenido después de la voladura de mina. Pero este proceso está enfocado a los minerales de baja ley. No tienen la suficiente contenido metálico como para llevarlos a un proceso de chancado o molienda, y se decide lixiviarlos en tamaños grandes, y la recuperación aquí va a ser no mayor al 50% y requiere también varios años en no recuperar la totalidad del cobre. La lixiviación por percolación o en bateas. Esta es una tecnología muy antigua, antes incluso de las pilas de lixiviación, que se dejó de usar en la década del 70. Vamos a ver más adelante que hay una importante innovación tecnológica en uno de los proyectos muy próximos a partir en Perú, que están empleando nuevamente la tecnología de lixiviación en bateas. Y esta se aplica para minerales de alta ley, en tamaños también finos, media pulgada o 3/4. El consumo de ácido es alto, porque también hay alto contenido de cobre en la ley mineral. La recuperación oscila entre 80 y 90% y el tiempo requerido puede ser de 2 a 3 semanas de permanencia. Las bateas son estructuras, unas grandes tinas de concreto forrado con un polímero que evite la corrosión por ácido, y en la parte inferior tiene una zona de descarga del mineral para cuando termine la lixiviación. Luego vemos la lixiviación por agitación, o la lixiviación en pilas, perdón, lo que hablamos hace un momento. Tenemos pilas permanentes o pilas dinámicas, donde se acaba el ciclo de lixiviación y se descargan. En cualquiera de los casos, el tamaño óptimo de partículas de media a 3/4 de pulgada, el consumo de ácido es moderado, los costos de operación son competitivos y el agente lixiviante pueden ser lixiviación ácida ferca o lixiviación ácida clorurante. La lixiviación por agitación se emplea para minerales de alta ley y en tamaño de partícula muy finos. Se realiza en tanques agitados, a los cuales se les inyecta aire, en algunos casos para mejorar el ambiente oxidante. Las recuperaciones son altas, llegan al 90%, pero los costos de operación también son altos, porque se necesita que el mineral esté molido, también a menos de 30 micrones. Y acá hubo un hito importante en los sulfuros primarios y secundarios. En el Perú, la única experiencia conocida fue el proceso Chapelix, que consta de la lixiviación de cobre, pero utilizando, para sulfuros secundarios en su primera instancia, utilizando la sal. Hay muchas investigaciones en países como Chile de lixiviación con cloro, pero a través del cloruro de magnesio y otros agentes, y acá la inventiva fue utilizar sal natural, ¿ya? Y del cual se obtuvo el ion cloruro para el lixiviante. Este proceso fue
inventado y desarrollado enteramente en el Perú y puesta en operación en el año 2009, la empresa Nil Chapi, del cual soy el inventor. Y debido a razones ya de cambio de trabajo no pude continuar con este desarrollo, pero la patente está inscrita. Hablemos ahora de las cinéticas de elucidación. Cinéticas de elucidación básicamente miden los tiempos que tarda algún proceso para recuperar el cobre. Entonces vamos a ver acá. La cinética de elucidación de los puntos amarillos corresponde a un proceso de elucidación a presión. Y miren, no llega ni un día, está en términos de horas. Básicamente de 10 a 12 horas se logra recuperar todo el cobre. Perdón, no todo, el 85-90%. La línea azul corresponde a la lixiviación de los óxidos de cobre, la lixiviación ácida para óxidos. En cerca de 60 días se recupera el 90%. En la lixiviación clorurante, ya sea para óxidos o para sulfuros secundarios, en cerca de 90 días recuperamos el 85%. Y la lixiviación ácida férrica bacteriana para sulfuros secundarios de cobre, muy similar o el mismo mineral que se puede trabajar con la lixiviación clorurante, va más allá de los 600 días y la recuperación del 80%. Entonces acá vemos los diferentes comportamientos de recuperación en el tiempo. Si comparamos la lixiviación en pilas para un mismo mineral de sulfuros secundarios y cambiando únicamente el agente lixiviante, el mismo mineral, si lo lixiviáramos ácido férrico y bacterial, llegaríamos a una recuperación del 75% en 220 días. Pero si el mismo mineral lo lixiviamos con cloro, con el proceso Chaffee-Lix, en 70 días ya se tiene el 85% recuperable. Y esta ventaja competitiva fue la principal y reconocida innovación en este proceso, el cual se presentó en el Perumín del 2011 y se ganó el primer puesto, ¿no? por este importante desarrollo. Vamos a hablar ahora de los proyectos Greenfield en el Perú. Greenfield es una denominación a todos aquellos proyectos que empiezan con la explotación de un nuevo yacimiento y plantas precisamente diseñadas para esas características del mineral. O sea, los proyectos que parten de cero. No está próximo a salir, pero sí hago la mención acá que son proyectos Greenfield enfocados únicamente a lo que es hidrometalurgia. Aún está en etapa de desarrollo y presentación de estudio de impacto ambiental. Es por Sau del Perú, en la mina de Los Chancas en Apurímac, que es un yacimiento muy, muy grande. En Yanacocha hay un proyecto de lixiviación de cobre con alto contenido de arsénico. Y el proyecto que sale este año es Mina Justa, ¿no? Con el proyecto Marcobre, también para producción de cátodos. Otro proyecto importante en espera de la licencia social es Tía María. Tiene un potencial enorme de producción de cobre. Entre los últimos dos mencionados, Marcobre y Tía María, ambos tienen peculiaridades especiales en sus diseños de operación que vamos a revisarlos. Nos remontamos un poco geográficamente a los proyectos Hidro del Perú de 2021. Minsur Marcobre Mina Justa está ubicada en el departamento de Ica, muy cerca del puerto de Marcona. Y su potencial producción de cátodos bordea los 58.000 toneladas de cátodos de cobre por año. Estos más o menos son 250 toneladas de cátodos día. Es bastante grande. ¿Y qué ha incluido este proyecto, no? Por su ventaja de estar cerca al mar, el uso de agua de mar. El agua de mar, pero acá van a poner una planta desalinizadora para ciertos procesos y el agua de mar con todos sus cloruros van a ser empleados para la lixiviación. El agua será recolectada cerca del puerto de Marconi y bombeada 36 kilómetros hasta la planta. La utilización de agua de mar para plantas concentradoras de sulfuro se ha intentado en el pasado, pero no es un lugar común de uso en una planta de lixiviación de óxidos. Es cierto, ¿no?
tanto Perú y Chile, más Chile todavía por su escasez de recurso hídrico, procesa las plantas concentradas con agua de mar y muy pocas con plantas de hidro con agua de mar. Y vamos a ver después, ¿no? Vamos a hablar un poco de consumo de agua. Otra introducción de tecnología no convencional para el proyecto de Marcobre son la lixiviación en bateas. Lo mencioné hace un momento, ¿no? Son grandes estructuras poliméricas donde el mineral es inundado por la solución ácida. En este caso, las bateas de Marcobre son de 46 metros por 36 metros de ancho y 14 metros de altura. Tienen una batería de 15 bateas en línea y tienen cerca de 700 metros de longitud toda esta batería. El mineral de alta ley de Marcobre va a ser puesto en bateas y lixiviado de esa forma. Otro proyecto hidro del Perú es el proyecto Tía María. La inversión es de los 1.400 millones de dólares y es el doble de la capacidad de Marcobre. Estamos hablando de si Marcobre, lo vimos acá arriba en las láminas anteriores, 58.000 toneladas año, SAO de 120.000 toneladas año. Más o menos una producción de las 400 a 450 toneladas de cátodos al día. El pilotaje ha arrojado que se va a obtener cátodos con 5,9 de pureza y también va a consumir agua de mar con 235 litros por segundo. O sea, ya estamos hablando de que estos cambios de los desafíos de la hidrometalurgia del cobre ya se están dando, ¿no? Ya una empresa ha apostado por introducir nuevas tecnologías o tecnología convencional no usada a escalas industriales, como es la lixiviación en bateas, y otra empresa también está apostando por el uso de agua de mar. Entonces, estos son los cambios que necesitamos para afrontar grandes desafíos en la hidrometalurgia del cobre. Vamos a hablar un poco de la lixiviación a presión. En el Perú no hay todavía una empresa que tenga una operación sostenida de lixiviación a presión. Los costos son altos, obviamente, pero hay buena rentabilidad. Acá quizás se tiene que dar un manejo a los costos y ser viable, ¿no? Pero básicamente radica en que se tiene que oxidar si hablamos de concentrados de cobre, oxidar la chalcopirita para poder ser lixiviada. Esto se logra a raíz de temperaturas altas y presiones altas. Es muy eficaz para la lixiviación de minerales de cobre difíciles y complejos, son aquellos refractarios. La química es muy complejo, la disolución de la chalcopirita va entre 120 a 150 grados centígrados en 5 atmósferas, y después de la lixiviación a presión continúan los procesos de extracción por solventes y de obtención para producir el cobre catódico. Vamos ahora a ver unos KPIs de procesamiento de cobre. He tratado de ver unos 4 importantes que marcan la diferencia y también es una pista para poder diseñar algo, ¿no? Por ejemplo, en una planta de concentración concentradora, el consumo de agua es de 0,30 a 35 metros cúbicos por tonelada. En lixiviación es de 0,22 a 26. Entonces necesitamos menos agua en la lixiviación. Bueno, así es. En el consumo de energía hay de 22 a 25 kilowatts hora para una tonelada en flotación y en lixiviación es de 16 a 18 kilowatts hora. Mientras que en flete pagamos 4 veces transportar un volumen de metal, porque las leyes de los concentrados van de 22, 25%, o sea, en una tonelada de concentrado, 250 kilos de cobre va, o sea, pagamos 4 veces más el volumen de flete porque transportamos el resto de tierra. En cambio, la lixiviación en el flete es 1, porque se transporta metal. Los costos de maquila que se pierden por no producir el metal es de 0,13 a 0,15 dólares por libra. En el proceso de lixiviación no, porque se tiene metal. Entonces, aquí radica, ¿no? Si nosotros encontramos un proceso para lixiviar concentrados, lixiviar minerales complejos que no tienen buena recuperación en la flotación y lixiviación, y este proceso se puede canjear, en palabras sencillas, canjear con este costo que perdemos por la maquila
va a hacer que nosotros que ahorremos en flete, que ahorremos en agua, que ahorremos en energía. Y ese es uno de los grandes focos o la luz como para poder enfocarnos en hacer una investigación. Vamos terminando la presentación. Entonces, si vemos en las oportunidades y desafíos, la lixiviación de minerales refractarios, minerales con contenidos de arsénico que penalicen los concentrados con mayor a 1.5 ppm por tonelada de concentrado, esa es la oportunidad, ¿no? Y el desafío. ¿Qué hacemos con esos minerales refractarios? ¿Qué hacemos con esos concentrados que nos penalizan y perdemos dinero? Debemos de hacer algo para poder llevarlos a metal. Hay mineral arcilloso, mineral con presencia de talco, alta cantidad de insolubles que no permiten tener concentrados limpios y también además de que no se permita recuperar en rangos óptimos el cobre en la flotación, también hay penalidades que perdemos. La lixiviación de concentrados con alto fierro, las plantas concentradoras en algún momento sufren estos cambios en el proceso debido a que el mineral desde mina vino con alto fierro, por ende el concentrado también va a salir con alto fierro y van a ser penalizados. Pero si tuviéramos una lixiviación de concentrados, no habría pérdida. Optimización de los costos de transporte por tonelada de metal en lugar de tonelada de mineral. Debemos transportar metal. La tecnología limpia, menor utilización de ácido, reemplazando probablemente por sal, por los cloruros. Contamos con demanda eléctrica para desarrollar proyectos. Proponer y desarrollar procesos consistentes y competitivos en costos. Sobre todo esta parte es importante, no ser transparentes con los stakeholders y decirles voy a procesar en tal zona, estas son mis condiciones y mis impactos que voy a generar los voy a controlar de esta forma. Yo creo que esa transparencia va a destrabar muchos conflictos sociales. En conclusiones, alrededor del 80% de la producción de cobre del país se exporta como concentrado. Hay muchos millones de dólares que no son aprovechados por no refinar los concentrados. El proceso hidrometalúrgico del cobre mantiene ventajas competitivas en costo por aprovechar. Claro que sí, o sea, menos agua, menos energía, menos flete, y esos costos deberían quedarse como utilidad de las empresas, no como gasto operativo. El desarrollo vial del país no ha crecido de la mano de los proyectos mineros. Esto genera conflictos sociales e incremento de costos de transporte. Si por una comunidad va a pasar 4 camiones de concentrado, si hacemos algo, algún cambio en los procesos, va a pasar un camión con metal. Entonces, el impacto, el ruido hacia los stakeholders va a ser menor. Entonces, no habría oposiciones, no habría o habría mayor viabilidad de los proyectos. Tenemos sobredemanda energética para desarrollar procesos de lixiviación a mayor temperatura. Es cierto, ¿no? Si la lixiviación a presión es cara porque tenemos que lixiviar calentar el reactor a 150 grados, ¿por qué no hacemos un proceso que no sea a 150, que vaya a 90 grados? Le pongo una lixiviación, un agente lixiviante más fuerte, puede ser los cloruros, y bajamos los costos. Entonces, hay luces de cómo emprender investigaciones, ¿no? Finalmente, y esta es una de las conclusiones más importantes, ¿no? Tenemos el potencial humano en el Perú capaz de emprender estos desafíos. Yo estoy seguro que sí, muchos. Necesitamos un poco de tiempo y de apoyo para hacer desarrollos tecnológicos, pero el potencial, la capacidad, esa la tenemos. Y esa es una de nuestras principales ventajas. Cierro la participación para dar pase a la rueda de preguntas si es que las hay. Quiero agradecerles una vez más a la Universidad Nacional del Centro por la invitación, a todas las autoridades y alumnos que han hecho factible este congreso. Y una frase importante, ¿no?, en esta época de pandemia, en esta época de crisis, es cuídate y cuida a tu familia. En lo posible, quédate en casa. Eso va a ayudar a que nos mantengamos sanos y salvos. De mi parte, muchas gracias y estoy ya a conversar si es que hubiera alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias a Víctor Benavente Reyes. Excelente ponencia el día de hoy en el 5º Congreso Internacional. Sí, efectivamente, vamos a invitar al maestro César Ortiz Yang,
quien nos va a brindar algunas preguntas también, por favor. Adelante, maestro César Ortiz. Muchas gracias, ingeniero Víctor Benavente, si me escucha, por favor quisiera ver si me están escuchando. Sí, se le escucha. Muy amable, muchas gracias. A nombre de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de nuestra universidad, quisiéramos darle las gratitudes de parte de nosotros, de la comunidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú y de nuestros docentes y estudiantes, que estamos muy pendientes y hemos escuchado atentamente su disertación, que va a contribuir a la formación de nuestros jóvenes y también a nuestros invitados que vienen de otros lugares. Muchas gracias. Quisiera, bueno, a nombre de todos los estudiantes, en realidad estamos con el tiempo bastante corto y yo sé que usted también está deseoso de responder a las preguntas que nos están haciendo nuestros jóvenes. Se perdió el audio. Parece que perdimos el audio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya, muy amable, gracias, sí. Gracias. Sí, simplemente queríamos, bueno, hacerle unas consultitas. Indudablemente que un momentito. Quisiéramos hacerle la consulta acerca de la situación de nuestra minería. En realidad, nosotros vamos a depender fundamentalmente prácticamente de la exportación de nuestros minerales de cobre, fundamentalmente, porque eso es nuestra riqueza fundamental, aparte del oro, ¿no? Indudablemente. Pero el objetivo central para entrar en competencia a nivel internacional, lógico, Chile nos lleva en gran ventaja fundamentalmente por todos sus proyectos que están fundamentalmente ligados a la vía pirometalúrgica, ¿no? Cuando hablamos de la vía pirometalúrgica, estamos hablando de lo que usted menciona como concentrados de cobre, la ruta de los concentrados de cobre, que lógico nosotros al momento de que exportamos nuestros concentrados, tenemos que pagar esa maquila. Pero nuestro problema fundamental radica pues en hacer competencia a eso. Somos segundo lugar, estamos en el segundo lugar de producción de cobre a nivel mundial, pero nuestro interés como país sería realizar de repente estos procesos en una manera más rápida. Yo estoy apostando también por hidrometalurgia como una de las rutas fundamentales para que nosotros podamos explotar racionalmente y sosteniblemente nuestros recursos. Eso estoy completamente de acuerdo, pero nuestro problema es el cinético, ¿no? Usted está demostrando bajo su invento o su patente que tiene, la lixiviación clorurante, como una de las alternativas. Entonces, ¿qué le sugiere a usted de repente hacer una combinación, ¿no? Con tal como se hace en el caso de la hidrometalurgia o la ruta de la metalurgia actual del zinc, hacer una suerte de tostación, por decir, de cobre y entrar a una ruta hidrometalúrgica por el otro lado, o buscar una ruta en la cual los procesos cinéticos de la disolución de los sulfuros de cobre podría ser más viable. Yo creo que podría usted comentarnos acerca de esto para darle un poco más de luces a nuestros jóvenes estudiantes sobre este tema. Muchas gracias. Bien, gracias, ingeniero César, por su pregunta. Vamos a responderla. Realmente deberíamos enfocarnos en generar este tipo de desarrollos desde las universidades, poder conversar con gente que puede aportar a nivel de la universidad de ahorrar tiempos, ¿no? Capaz queremos empezar de cero y nos va a tomar más tiempo. Podemos hacer unos conversatorios, aliarnos, hacer un grupo de trabajo, ¿no? Es algo que no promueven las empresas, que no provee el Ministerio de Energía y Minas. Es una debilidad que tenemos como sociedad minero metalúrgica en el país. Pero por ahí pasa, ¿no? De aliarnos, de tomar atajos en las investigaciones basados en experiencia que todos podemos aportar. Y en cuanto a la ruta de los concentrados, es cierto, ¿no? Podemos hacer una tostación
sulfidizar todas las superficies para luego hacer una lixiviación que va a ser más fácil. Podemos utilizar el ion cloruro como agente lixiviante de los concentrados. Hice pruebas lixiviando concentrados a nivel de laboratorio había con lixiviación de cloro había recuperaciones altas, 80-85%. Pero el proceso cloro tiene una desventaja o complejidad manejable, obviamente, que es que cualquier superficie, equipo que tenga contacto con la solución clorurante es altamente corrosiva. Imagínense un acero inoxidable 316, que es el acero comercial de mayor resistencia a la corrosión. Ante el contacto con una solución clorurante se deshace, se desgrana el acero. Cuando tuve que hacer esta implementación en la planta que trabajé, tuve que cambiar al acero inoxidable 304L, uno de los más resistentes. Después, haciendo investigaciones, pasamos a revestimientos o partes metálicas de bombas y otros elementos de titanio. Y ahí sí no hay corrosión. Entonces, hay mecanismos. Simplemente de que se tiene que fortalecer esta investigación con más experiencias, ¿no? En el Perú ya hubo una en Milpo. Yo estoy ya no a participar de cualquier tipo de experiencia que quisiéramos emprender algún proyecto y mezclar experiencias, reunir esfuerzos para poder lograr algo, ¿no? Esa sería mi respuesta en este momento, ingeniero.